según la bibliografía tomada. Sin embargo, para que la hipertensión portal sea clínicamente significativa, el valor de presión portal debe superar los 10 milímetros de mercurio. Antes de esto se dice que mayor a 5 milímetros de mercurio, en teoría ya estamos en una hipertensión portal. Sin embargo, de más de 5 a menos de 10 milímetros de mercurio, no hay una sintomatología como tal. Por lo tanto, la clínica no va a ser manifiesta, por lo que se va a definir como hipertensión portal subclínica o hipertensión portal clínicamente no significativa. Es a partir de los más de 10 milímetros de mercurio que alcanza la vena porta que la hipertensión portal va a ser clínicamente significativa. En cuanto a la circulación colateral, estas van a... ¿Sí? Oye, tengo una duda. Sí, doctor. ¿A qué se referirá cuando tú tienes ese concepto de... Regrésale a la positiva, por favor. Sí, claro. Obviamente tenemos ahí la presión portal normal, y después la de más de 5 milímetros de mercurio. ¿A qué se refiere que es subclínica? Que no tiene datos clínicos, dices tú. ¿Qué se refiere, por ejemplo, en el caso de las varices esofagogástricas? Mencionaba que se iban a hacer manifiestas en más de 10 milímetros de mercurio, según el artículo. Entonces, digamos que los sistemas... ¿Cómo? Endoscópicamente. ¿Manifestadas cómo? Mediante endoscopía. Endoscópicamente. Sí. Eso que quiero que quede claro, pues, o sea, no hay ninguna sintomatología. Cuando vamos a su clínica, o a veces dicen es que es a partir entre 5 y 10 es asintomática. Realmente siempre es asintomática. La hipertensión portal es asintomática. Así sea, tenga 5 milímetros, o 7, o 10, o el valor predictivo de perforación, que es mayor que 10, siempre es asintomática. O sea, no hay dolor, no hay manifestaciones, no hay... ahora, en todo caso, después de 10 milímetros de mercurio, pudiera haber una red venosa colateral visible en la piel, pues, periumbilical. Sin embargo, no siempre la ausencia de la red venosa colateral periumbilical descarta la presencia de varices, ¿no? Esofágicas, por ejemplo, ¿no? Pero en general es asintomática, no causa ningún problema, nada. Bien, continúa. Gracias, doctor. En cuanto a la circulación colateral, esta principalmente va a vascularizar la sangre, que debería transcurrir exclusivamente a través del hígado, o bueno, al menos en su primer paso. En las áreas de formación de la circulación colateral, ya las habíamos mencionado, son estas: retroperitoneo, pared abdominal anterior, caries diafragmática, el área esplenorenal, pero las principales o de importancia clínica van a ser las gastroesofágicas y el recto, principalmente las gastroesofágicas por el riesgo de sangrado que estas pueden tener por ruptura. Bueno, como ya les había mencionado, las varices gastroesofágicas van a ser las principales de poner la atención en este caso. Sin embargo, todas las demás venas colaterales pues nos van a dar un indicio clínico para lo que sería el diagnóstico. Si nosotros vemos venas colaterales en la pared abdominal anterior, nos va a sugerir una hipertensión portal. Por lo tanto, es importante tomarlas todas en cuenta. Sin embargo, se menciona más la gastroesofágica por el riesgo de lo que sería un sangrado. Estas gastroesofágicas se van a localizar en el tercio inferior del esófago, en la zona subcardial y en el techo gástrico.
Como ya se había mencionado, estas necesitan un umbral de 10 milímetros de mercurio para poder observarse mediante endoscopía. Y se necesita aproximadamente 12 milímetros de mercurio para que éstas se rompan. El sangrado por estas varices es la complicación más grave de la hipertensión portal. Y se dice que aproximadamente el 30% en un artículo, estas pueden sangrar. Sin embargo, puede aumentar el porcentaje si, de acuerdo a alguna clasificación de hepatopatía muy avanzada, el paciente, por ejemplo, en esta clasificación de Child-Pugh, si el paciente se encuentra en C, que es un estado avanzado, el riesgo de sangrado es aproximadamente de un 90%, por lo cual se incrementa en gran cuantía. Otra complicación de la hipertensión portal que ya hemos visto es la ascitis. Se menciona que en pacientes compensados la probabilidad de desarrollarla es alrededor de un 40% a los 5 años de la hepatopatía. La principal característica es que su aparición es sinónimo de una enfermedad hepática avanzada, en la que van a intervenir dos factores, en la cual entre esta patología, que es la hipertensión portal, y agregado a esto la insuficiencia hepatocelular. De acuerdo a distintos mecanismos, la ascitis se va a deber a estos factores: a la hipertensión portal, a la hipertensión linfática, también que se va a dar por la hipertensión portal primeramente dicha, así como también por la hipoalbuminemia, debido a la falla que sería hepática, así como la retención de agua y sodio. Estos cuatro factores en conjuntos, la retención de agua y sodio va a estar dirigida por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por presencia de norepinefrina, hormona antidiurética, por la disminución de la volemia efectiva por vasodilatación sistémica, como ya lo habíamos explicado. Esta disminución del flujo plasmático, también otro factor que iba a influir en la aparición de ascitis, o no, va a ser lo que sería a nivel renal. En este caso menciona que la disminución del flujo plasmático renal va a ser una consecuencia de la hipovolemia efectiva y también de cierto grado de lo que sería la insuficiencia cardíaca. Esto va a causar una redistribución del flujo sanguíneo que va a agravar mecanismos que podrían ser compensadores para lo que sería la aparición de esta complicación. Otra complicación sería la encefalopatía portosistémica. Como ya se había mencionado igual antes, distintos residuos metabólicos van dirigidos en la vena porta hacia el hígado. Sin embargo, al ver esta hipertensión portal y resistencia, todas estas sustancias que iban hacia el hígado van a retroceder por medio de las vías colaterales. Por lo tal, estas sustancias que no deberían de estar en la circulación sistémica van a llegar a lo que sería el sistema nervioso central y van a causar diferentes reacciones. Entre ellas se van a encontrar amoníaco, entre estas sustancias se encuentra el amoníaco, ácidos grasos de cadena corta, así como endotoxinas, que son productos de bacteria, y productos derivados de la microbiota intestinal. En general, el flujo sanguíneo cerebral va a estar disminuido en las hepatopatías crónicas, y este descenso va en paralelo con la reducción del flujo plasmático renal. En cuanto a la esplenomegalia y el periplenismo, nos menciona que principalmente tiene un factor clínico, ya que con todos los datos anteriores mencionados y a nosotros al momento de hacer la palpación encontrar esplenomegalia, nos va a sugerir lo que sería la hipertensión portal. Los signos más frecuentes que se van a observar van a ser en el perfil hematológico, en el cual encontraremos plaquetopenia y leucopenia como hallazgos frecuentes. En cuanto a las manifestaciones circulatorias, mencionaba que los pacientes van a presentar una reducción de la presión arterial media.
una disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento de volumen minuto cardíaco para tratar de compensar esta disminución de la presión. Y todo esto, este mecanismo compensatorio va a resultar en una hiperdinamia circulatoria, que se va a manifestar clínicamente en un paciente como taquicardia, pulsos periféricos amplios, piel caliente en las extremidades, así como arañas vasculares cutáneas y pulsaciones capilares subunguiales. Ahora, pasando al tratamiento, tenemos que principalmente el tratamiento se va a basar en lo que serían las varices gastroesofágicas. Tenemos distintos grados: profilaxis primaria, profilaxis secundaria y la atención al sangrado de emergencia, que es una urgencia médica que incluye tratamientos quirúrgicos. A grandes rasgos, la bibliografía mencionaba que se inclina más por el tratamiento farmacológico y complementar con lo que sería el tratamiento quirúrgico en caso de que el tratamiento farmacológico no funcione. En ese caso, menciona estos datos que más del 40% de los pacientes con cirrosis van a presentar varices gastroesofágicas. El 30% de estos pacientes van a presentar un sangrado en los próximos 2 años, y de estos, el 60% va a tener una posibilidad de sangrar, o sea, de resangrar 1 año después de ese. Y la mortalidad de cada episodio de sangrado de las varices gastroesofágicas va a ser de 20% por episodio. Entonces menciona la literatura que las varices grandes, ¿qué quiere decir varices grandes? Que son mayores a 5 milímetros mediante endoscopía. Estas van a ser, van a tener profilaxis mediante farmacéutica con beta bloqueadores. Menciona principalmente el propanolol o el nadolol. Estos se van a administrar, el propanolol por vía oral 2 veces al día, y se va a incrementar su dosis cada 2 días hasta alcanzar una reducción del 25% de la frecuencia cardíaca basal o alcanzar una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto. En el caso de que utilicemos como terapéutica el nadolol, este va a ser solo por una dosis al día, porque este tiene un tiempo prolongado de efectividad. En caso de que el paciente tenga una contraindicación para beta bloqueadores o sea intolerante a estos, se va a requerir o se va a optar por un tratamiento quirúrgico que es la ligadura. Bueno, sí, un tratamiento endoscópico que sería la ligadura de las varices. Como profilaxis secundaria, que es cuando ya las varices ya sangraron y nosotros lo que queremos es prevenir el resangrado, tenemos principalmente igual dos vías terapéuticas, tanto el tratamiento farmacológico con el beta bloqueador o el tratamiento endoscópico con ligadura. En la bibliografía mencionaba que ambos tienen similares porcentajes en cuanto a prevención del resangrado. Sin embargo, se opta por el tratamiento farmacológico con beta bloqueador. Si no hay una respuesta hemodinámica favorable, se va a agregar al beta bloqueador el monocitrato de isosorbide, que esta terapia dual va a hacer que la respuesta hemodinámica sea más favorable y reduzca reduzca de mayor manera la presión, que es lo que buscamos. Si no hay una respuesta hemodinámica a pesar del tratamiento dual o hay un resangrado, vamos a manejar lo que sería un tratamiento combinado. ¿Cuál es el tratamiento combinado? Tanto el tratamiento farmacológico como el quirúrgico por ligadura endoscópica. En caso de que se optara por un tratamiento endoscópico por ligadura y existe un resangrado, igual regresamos al tratamiento combinado. Si después de este tratamiento combinado existe un resangrado, vamos a optar por cirugía o TIPS,
que es una derivación, igual es una cirugía, pero es la derivación transyugular intrahepática portosistémica, que mencionaba la bibliografía que tiene mayores ventajas en comparación de otras derivaciones. Sin embargo, para hacer esta cirugía, cualquiera de la TIPS o cualquier otra derivación de la vena porta, hay que tener en cuenta que el paciente no tenga riesgos al momento de hacer esta cirugía, ya que es pues es una intervención delicada y por lo tanto hay que seleccionar bien a estos pacientes que son candidatos a lo que sería la cirugía. En caso de que no sean candidatos a la cirugía, pues como última instancia de tratamiento sería el trasplante hepático. En cuanto a los sangrados agudos, tenemos el sangrado por varices esofágicas. Esta menciona que va a ser una emergencia real y que va a necesitar de un grupo multidisciplinario para el control de esta. Como primera instancia, debemos de reponer el volumen para mantener un hematocrito mínimo del 25 al 30%. Del 25 al 30%. Así también como se maneja un tratamiento vasoactivo con terlipressin principalmente, o también somatostatina, vasopresina, nitroglicerina. Esto para reducir lo que sería el sangrado. También en la intervención se puede optar por ligadura y en las varices gástricas mencionaba que estas se manejan con inyección con cianoacrilato. Y durante este manejo multidisciplinario hay que realizar una profilaxis antibióticas con orfloxacino, 40 miligramos cada 12 horas. En cuanto al sangrado agudo por varices gástricas, estas van a ser responsables del 5 al 10% del sangrado digestivo alto. Estas pueden tener profilaxis con beta bloqueadores, obviamente antes del sangrado, pero una vez sucedido el sangrado, vamos a utilizar drogas vasoactivas, las mismas que se utilizan en las varices esofágicas. Y en cuanto a las varices, según la región, en cuanto a la curvatura menor, se va a optar por escleroterapia, y en las varices fúngicas se va a optar no por escleroterapia, sino por obliteración con cianoacrilato. Y en caso de que toda esta terapéutica no funcione, entonces ya vamos a pensar en un TIPS, que es una derivación transyugular intrahepática portosistémica, o alguna otra derivación mediante cirugía. Lo mismo va a aplicar para las varices esofágicas. En caso de no no controlarse o no tener una terapéutica adecuada, pues vamos a optar por la cirugía, ¿no? Y en cuanto a los sangrados por gastropatía hipertensiva, estos van a tener una prevalencia del 80% en pacientes con cirrosis. Sin embargo, la incidencia de sangrado va a ser muy baja, que menciona de un sangrado agudo una incidencia de 2.5% y de crónico del 12%. Menciona que el control del sangrado responde muy bien a la somatostatina, que es un tratamiento más activo, así como también al uso del beta bloqueador propanolol. Y estas son las fuentes de información que utilicé. Eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? ¿Alguna duda que tengan para que aprovechemos a Ever que nos responda antes de que haga mis comentarios? No, Doc, gracias. Ok, vean, la hipertensión gracias, Ever, la hipertensión portal, bueno, se puede uno imaginar, obviamente, que un paciente tiene hipertensión portal por el historial clínico. Es más, ustedes deben procurar adelantarse a los eventos de sangrado haciendo una buena vigilancia.
Todo paciente que tenga datos clínicos de cirrosis, historial para pensar para pensar en factores predisponentes para cirrosis, como que haya tenido hepatitis crónica o alcoholismo crónico, que es lo más frecuente, pues, y que empiece a dar datos datos de cirrosis, como cambios en la, en los valores de la función hepática, por ejemplo, o tal vez un poco de disminución de peso, los signos clínicos externos, como lo que habíamos comentado, ¿no? Lo de las ectasias vasculares, la hipotrofia del macetero, la contracción de Dupuytren, que ya se comentó, todo eso. Nosotros tenemos que hacer la profilaxis y la vigilancia. El primer paso para un paciente que tiene una sospecha o que tiene ya laboratorialmente el diagnóstico de cirrosis. ¿Puedes apagar tu micrófono, Ever, por favor? Sí. Gracias. Es hacerle una endoscopía, ¿sí? En todos los hospitales lo que hacen es, paciente con hepatopatía, lo que hay que hacer es una endoscopía, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende con la endoscopía? Ubicar el estatus de las varices, ¿sí? La que más nos interesa, como dice Ever, son las varices esofágicas. ¿Por qué las varices esofágicas? Porque precisamente por su localización y todos los factores agresivos que están alrededor de las varices son las que frecuentemente sangran. Unas varices, por ejemplo, subcutáneas de cabeza de medusa en la piel, el área periumbilical, o una en el espacio retroperitoneal rectus, como comentó Ever, en la zona esplénica o esplánica. Esas no tienen un factor agresivo que las pueda romper, ¿sí? Al menos un golpe muy fuerte en el abdomen. Las hemorroidales también, la presión que se genera en el plexo hemorroidal, que es también la segunda en importancia, pues no siempre existe el tamaño suficiente y la presión suficiente como para que se rompan las varices, ¿sí? Entonces tienen un comportamiento muy parecido a la enfermedad hemorroidal. La ventaja es que en la enfermedad hemorroidal y en la hipertensión portal en el tercio inferior de recto, este, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que sangró el paciente en forma inmediata. O sea, el paciente sangra de enfermedad hemorroidal o de varices rectales y el paciente tiene la sensación de ir a evacuar inmediatamente. Y si sangró 10 mililitros de sangre, pues 10 mililitros va a evacuar porque inmediatamente se produce esa sensación de querer evacuar y se ve la rectorragia en forma inmediata. Es raro un sangrado por varices hemorroidales masivo, es raro, es raro. Repito, ya vamos a verlo después, que la causa del sangrado de tubo digestivo bajo, en forma profusa, alarmante, así aguda, es la enfermedad diverticular de colon, no es la enfermedad vascular hemorroidal. Bien, entonces, en cambio, comparando todos los demás fugas de las colaterales de la hipertensión portal, con las varices esofágicas, concluimos que es más riesgosa las varices esofágicas. ¿Por qué es más riesgosa las varices esofágicas? ¿De qué depende de su sangrado? Uno, el epitelio esofágico es muy delgadito, muy delgado. Es un epitelio plano, no es un cilíndrico, la mucosa es delgada. Dos, está expuesta a los efectos mecánicos de la deglución. Hay gente que come muy rápido, hay gente que come alimentos que no mastica bien, bolos muy grandes, hay gente que come, por ejemplo, ¿qué será? Chicharrón, tostadas, ¿verdad? Camarón seco. Y esos son elementos que tienen filos, pues. ¿Qué no decir de alguien que se trague accidentalmente una espina de pescado, por ejemplo? Entonces, es más riesgoso mecánicamente
el efecto mecánico de lo que uno come sobre las varices esofágicas que son muy delgadas. La otra es la exposición que tiene el esfínter, el tercio inferior del esófago a los efectos irritantes del reflujo, por ejemplo, ¿sí? Si sabemos que el esófago en condiciones habituales se pueden producir erosiones y úlceras en el esófago por reflujo, pues imagínense que esa erosión o esa úlcera se esté formando sobre un trayecto varicoso esofágico, entonces es más fácil que se rompa, ¿no? Por eso este, eh, es importante conocer cómo se va a manejar esto, ¿no? Y saber que son las más susceptibles a sangrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el paciente tiene cirrosis hepática? Adelantarnos al diagnóstico y hacerle una endoscopía al paciente. ¿Que ¿De qué sirve? Una, pues para corroborar que efectivamente, pues si estamos en el diagnóstico correcto y que la hipertensión portal, pues forma parte de ese componente múltiple, ¿no? De elementos de la cirrosis, como la hipertensión portal, la insuficiencia renal, que es el sistema el que se llama el síndrome hepatorrenal, y la citis, cefalopatía hepática, todo, ¿no? Entonces detectamos. Si el paciente tiene varices esofágicas, iniciaríamos un tratamiento a base de fármacos. Fíjense que yo tenía ciertas dudas del trayecto mi trayecto como especialista, pues como médico, respecto a que si realmente hay un efecto adecuado de los productos farmacológicos sobre hipertensión portal. Entonces, y después de muchos años, bueno, eventualmente me di cuenta que sí, el efecto farmacológico es muy importante. En mis pacientes me di cuenta. ¿Cómo me di cuenta? Pues me di cuenta que cuando había pacientes que tenía yo, pacientes míos, pero de institución, pues en el ISTESH particularmente, yo había hecho diagnósticos de varices esofágicas grandes, como dice Ever, con diámetros mayores a 5 milímetros, que es bastante, ¿verdad? Inclusive algunos con dilataciones quísticas, o sea, chipotitos que tiene la vena, o puntos rubí, que se llaman puntos rojos, que son indicios o son indicios de que el paciente tiene riesgo de sangrar. Entonces yo programaba al paciente para ligadura de varices esofágicas, con un diagnóstico escrito en el expediente, varices esofágicas grandes o grado 4, y entonces, pues, como no tenemos todos los recursos para hacer una profilaxis primaria mecánica, como la ligadura, entonces lo que hacíamos es, o lo que hacía yo, o lo que hago, es programar al paciente, ¿verdad? Solicito su material a la institución, o le pido al paciente que lo compre, en estos casos a veces hay necesidad de eso, y lo programo 3, 4 semanas después, o cuando lo compren, pues, el producto. Ya cuando compren el producto, el paciente o la institución me dice, ya tenemos las ligas, doctor, entonces ya lo programo y ya vuelvo a hacer la endoscopía. Obviamente, mientras tanto, ya inicié con el propranolol, que es el que está más a la mano. Es barato, es accesible, el otro nadolol no es fácil adquirirlo en México. Entonces el propranolol, que el nombre es el Inderalici, o viene propranolol genérico, viene en tabletitas de 10 y de 40 miligramos. El objetivo es llegar por lo menos a 40 miligramos diarios. 40 miligramos diarios, se le da una tabletita de 10 miligramos inicial, a los 2 días 20, y después 3 tabletitas de 10 miligramos para llegar a 30 miligramos, y después 4 tabletitas, ya sea 2 en la mañana y 2 en la tarde o noche, para llegar a 40 miligramos diarios. También viene la tableta de 40 miligramos. Entonces pueden darle ustedes media tableta en la mañana, media tableta en la noche, y algunos colegas lo dan una tableta diaria, pero efectivamente no tiene un efecto de 24 horas, entonces prefiere uno darlo cada 12 horas.
Pueden llegar a tomar los pacientes hasta 80 miligramos diarios, con toda seguridad. El efecto cardiológico, el efecto hipotensor del propranolol como beta bloqueador no es tan alarmante. O sea, un paciente que no sea hipertenso, que tenga una presión normal, le pueden darle propranolol y no va a tener una hipotensión realmente significativa, ¿no? Para que es muy cómodo, es muy noble el propranolol. Yo lo que les sugiero solamente que vayan incrementando paulatinamente por aquello de que alguno sea susceptible y no vaya a tener un episodio de hipotensión importante. Entonces, ya que yo le daba al paciente ese propranolol y lo programé a varices esofágicas, entonces me he dado cuenta después que las varices ya no tan grandes, están muy pequeñitas. Inclusive había yo llegado a dudar de que yo había hecho un buen diagnóstico o que fuera el mismo paciente del que yo vi meses anteriores. Y no, corroborando el expediente, mis notas endoscópicas, el paciente que hacía 3, 4 meses había yo diagnosticado como varices grandes, después del tratamiento de propranolol ya tenía varices pequeñas, de 3, 2 milímetros de diámetro. Entonces dije, bueno, sí, los libros están en lo correcto. Digo, no porque dudara yo, sino que decía hasta dónde realmente un medicamento va a causar que disminuya el diámetro de una varice. Entonces eso me dio confianza en el tratamiento del propranolol más que antes, porque siempre he confiado. Y entonces el tratamiento finalmente profiláctico, si son varices grandes, si son varices pequeñas, o sea, grado 1, grado 2, de 1 a 2 milímetros o hasta 3 milímetros, lo pueden tener con control endoscópico, ¿sí? Con su medicamento, con la medicación, y lo citan cada 6 meses, cada año, para ver la endoscopía cómo está. Si se incrementa el tamaño de la varices a pesar del tratamiento farmacológico, entonces vamos a hacer algo mecánico. Y el tratamiento mecánico de elección es las ligaduras de varices esofágicas, que se deben hacer en forma ascendente, en forma helicoidal, va a producir una cicatrización del componente varicoso, y esa es la cicatriz que va a fibrosar pues el área de donde estaba la varice, y va a permitir un taponamiento, ¿no?, fibroso del punto de sangrado. Y repetir, no siempre se logra la erradicación de varices con una sola sesión de ligaduras. Se repite a los 3, 4 semanas hasta que se erradiquen. Afortunadamente, las varices esofágicas responden muy bien a ligaduras. Muchas veces el paciente desafortunadamente fallece, ¿verdad? Pero no por sangrados. Fallece por insuficiencia hepática crónica, descompensación hidroelectrolítica, cambios neurológicos, descompensación metabólica y todo, ¿no? Pero cuando nosotros le damos bien a las varices, no puede, se controlan muy bien. Hay muchas cosas más que comentar. Me gustaría comentarle más respecto a otras terapias, ¿verdad? Por ejemplo, el cianoacrilato, la ligadura de varices gástricas, si se debe hacer o no, el pronóstico, pero ya no queda tiempo, ¿no? Quedan 2 minutos. Entonces, para no corretear, vamos a continuar este tema mañana. Tal vez utilice yo unos 10 minutos, 15, y después, Iliana, ¿verdad? ¿Estás por ahí? Para empezar con la enfermedad biliar, la colecistitis. ¿Sí? Y si termina pronto Iliana, no sé qué tan grande sea su plática, después sigo yo con todas las enfermedades hepatobiliares. Voy a continuar yo para que finalmente se concluya con cáncer hepático y cáncer de páncreas. Entonces, pues es 1 minuto para las 8, nada más nos despedimos momentáneamente y nos vemos mañana a las 7 de la mañana para continuar con este mismo tema, hipertensión portal y varices esofágicas. ¿Ok? Sí, doctor, gracias, hasta mañana. Bueno, que te pasen buen día. Hasta luego.